Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con palabras simples. Hay lugares donde el silencio pesa tanto que se puede sentir sobre los hombros, donde el aire mismo parece recordar cosas que nosotros hemos olvidado. Los cementerios son así. No importa cuánto queramos pensar que son solo lugares donde descansan nuestros seres queridos. Algo en lo profundo de nosotros sabe que ahí hay más, mucho más. Y cuando la noche cae sobre esas tumbas antiguas, cuando las sombras se alargan entre las cruces y los monumentos, uno no puede evitar sentir que está siendo observado. Esta historia que les voy a contar pasó en el Panteón de Guadalupe, en Aguascalientes, y quien la vivió nunca volvió a ser el mismo. No es un cuento para asustar niños. Es algo que sucedió de verdad, algo que cambió para siempre a un hombre común y corriente. Un hombre que solo buscaba ganarse la vida honradamente. Arturo era de Aguascalientes, un hombre trabajador que se dedicaba a la construcción. No era rico ni pobre, simplemente era uno más de esos hombres que se levantan temprano cada día para llevar el pan a su casa. Tenía manos fuertes, curtidas por años de levantar piedras y mezclar cemento bajo el sol. Era un hombre callado, de pocas palabras, pero cuando hablaba, la gente lo escuchaba porque sus palabras siempre llevaban el peso de la verdad. Vivía en un barrio humilde cerca del centro de la ciudad, en una casita pequeña pero limpia, donde su esposa lo esperaba cada tarde con la comida caliente. Tenía 3 hijos pequeños que dependían de él, y eso era suficiente razón para aceptar cualquier trabajo que se le presentara, sin importar qué tan difícil fuera. Ese año había sido especialmente duro. La lluvia había arruinado varias construcciones y el trabajo escaseaba en la ciudad. Arturo había pasado semanas buscando empleo, tocando puertas, preguntando en obras, pero siempre recibía la misma respuesta. No había trabajo, no había dinero. La angustia comenzaba a apoderarse de él cuando finalmente llegó una oportunidad. Don Jacinto, un comerciante adinerado del centro, necesitaba a alguien que le construyera un monumento familiar en el Panteón de Guadalupe. Era un trabajo grande, un proyecto que le tomaría varias semanas pero que pagaría bien, muy bien. Lo suficiente para que Arturo pudiera recuperar todo el tiempo perdido y tener algo guardado para los meses difíciles que seguramente vendrían. Arturo aceptó sin pensarlo 2 veces. Necesitaba ese dinero. Su familia lo necesitaba. Cuando don Jacinto le explicó los detalles, le dijo que el monumento debía estar terminado en 3 semanas. Era un tiempo justo, pero posible si trabajaba duro. El problema era que don Jacinto viajaba constantemente por negocios y no podría supervisar el trabajo durante el día. Por eso le pidió a Arturo algo que a cualquier otra persona le habría parecido extraño, casi imposible de aceptar. Le pidió que trabajara de noche, que llegara al cementerio después de que cerraran las puertas, que trabajara bajo la luz de la luna y de un farol de aceite, y que terminara antes del amanecer, cuando los primeros visitantes comenzaran a llegar. La propuesta hizo que algo se moviera incómodo en el estómago de Arturo. Trabajar solo en un cementerio por las noches no era algo que le emocionara, pero don Jacinto le ofreció pagarle el doble de lo normal por las molestias, y ese dinero era demasiado importante para rechazarlo. Arturo pensó en sus hijos, en las facturas que se acumulaban sobre la mesa de la cocina, en la mirada preocupada de su esposa. Pensó en todo eso y dijo que sí. Aceptó el trabajo sin saber que esa decisión lo llevaría a vivir algo que marcaría el resto de sus días. La primera noche llegó al Panteón de Guadalupe, justo cuando el sol se escondía detrás de las montañas. El encargado del cementerio, un hombre viejo de rostro arrugado y ojos cansados, le abrió la puerta de mala gana. No le gustaba la idea de que alguien anduviera ahí después del cierre.
Pero don Jacinto había arreglado todo con las autoridades, así que no tenía más remedio que dejarlo pasar. Le entregó a Arturo una llave pesada y oxidada para que pudiera entrar y salir cuando quisiera, y antes de irse le dijo algo que se le quedó grabado en la memoria. No hagas ruido innecesario. A los que descansan aquí no les gusta que los molesten. Arturo asintió sin darle mucha importancia. Pensó que el viejo solo trataba de asustarlo, como hacen los ancianos cuando quieren sentirse importantes. El lugar donde debía construir el monumento estaba en la parte más antigua del panteón, en una sección donde las tumbas eran tan viejas que muchas ya no tenían nombres legibles. Las cruces de hierro estaban oxidadas y torcidas, las lápidas cubiertas de musgo y líquenes. Los árboles crecían salvajes entre las tumbas, sus raíces levantando las piedras y agrietando los monumentos. Era un lugar olvidado, un rincón donde casi nadie iba ya. El monumento que debía construir sería el más grande y ostentoso de toda esa sección. Una torre de mármol blanco con ángeles tallados y columnas que se alzarían hacia el cielo. Sería visible desde cualquier punto del cementerio. Arturo acomodó sus herramientas y encendió el farol de aceite. La luz temblorosa iluminaba apenas un pequeño círculo a su alrededor, dejando todo lo demás sumido en una oscuridad profunda y espesa. El silencio era absoluto. No se escuchaban coches a lo lejos, ni perros ladrando, ni el sonido del viento entre los árboles. Nada. Solo el silencio. Un silencio tan pesado que parecía tener vida propia. Arturo sacudió la cabeza, tratando de quitarse esas ideas extrañas de la mente, y comenzó a trabajar. El sonido de su pala mordiendo la tierra resonaba en la quietud de la noche, como un grito en medio del desierto. Trabajó durante horas sin levantar la vista. Cavó los cimientos donde se apoyaría la base del monumento. Mezcló el cemento. Comenzó a colocar los primeros bloques de piedra. El trabajo físico lo ayudaba a no pensar, a no prestar atención a ese sentimiento incómodo que crecía en su pecho. Pero había algo que no podía ignorar del todo. Cada vez que hacía una pausa para limpiarse el sudor de la frente o para tomar agua de su cantimplora, sentía que algo lo observaba. Era una sensación imposible de describir pero muy real, como cuando sabes que alguien te está mirando fijamente aunque no puedas verlo. Volteaba hacia la oscuridad que lo rodeaba, tratando de ver algo, pero solo había tumbas, cruces y sombras. Nada más. O al menos eso quería creer. Cuando el cielo comenzó a aclararse con los primeros rayos del amanecer, Arturo guardó sus herramientas y salió del cementerio agotado pero satisfecho. Había avanzado bastante. Si mantenía ese ritmo, terminaría el monumento incluso antes de las 3 semanas. Llegó a su casa, comió algo rápido y se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Durmió profundamente hasta el atardecer, cuando su esposa lo despertó para que comiera algo antes de volver al trabajo. Ella le preguntó cómo le había ido, y él le dijo que todo bien. No mencionó esa sensación extraña de ser observado. No había razón para preocuparla. La segunda noche fue igual a la primera, y la tercera también. Arturo llegaba al cementerio, trabajaba en silencio bajo la luz del farol, y se iba antes del amanecer. El monumento iba tomando forma. Ya se podía ver la estructura básica, las columnas que se alzarían, el lugar donde irían los ángeles de mármol, pero esa sensación de ser observado no desaparecía. Al contrario, cada noche se hacía más fuerte, más insistente, como si algo ahí afuera en la oscuridad estuviera acercándose cada vez más, esperando el momento adecuado. Fue durante la 4ª noche cuando sucedió algo que lo puso realmente nervioso. Estaba mezclando cemento cuando escuchó un sonido que no debería estar ahí. Pasos lentos y pesados que venían desde algún lugar entre las tumbas. Arturo dejó de trabajar y se quedó completamente inmóvil, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Los pasos continuaron, uno tras otro, lento, deliberado, acercándose. Tomó el farol y lo levantó, tratando de iluminar más allá del pequeño círculo de luz, pero solo logró ver más oscuridad. Los pasos se detuvieron. El silencio regresó. Un silencio aún más pesado que antes. Arturo esperó durante lo que pareció una eternidad,
sin moverse, apenas respirando. Finalmente, cuando sus músculos comenzaban a dolerle de la tensión, decidió que había sido su imaginación. Quizás un animal, un perro callejero que se había metido al cementerio. Eso tenía que ser, pero en el fondo sabía que no era así. Los pasos habían sido demasiado pesados para ser de un animal, demasiado regulares, demasiado humanos. Esa noche no pudo trabajar más. Guardó sus herramientas tempranos y salió casi corriendo del cementerio, sin mirar atrás, con la piel erizada y la respiración agitada. Cuando llegó a su casa, su esposa notó inmediatamente que algo andaba mal. Le preguntó qué pasaba, pero Arturo le dijo que solo estaba cansado. Ella no le creyó, pero no insistió. Lo conocía lo suficiente para saber que cuando decidía guardar silencio, no había forma de hacerlo hablar. Durante el día siguiente, Arturo no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, tratando de convencerse de que todo había sido producto del cansancio y la oscuridad. Pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esos pasos, lentos, pesados, acercándose. Pensó seriamente en renunciar al trabajo, en ir con don Jacinto y decirle que no podía continuar. Pero entonces miró a su esposa preparando la comida, con lo poco que tenían en la despensa. Vio a sus hijos jugando con juguetes viejos y rotos, y supo que no podía rendirse. Necesitaba ese dinero. Su familia lo necesitaba. Así que cuando cayó la noche, tomó sus herramientas y regresó al Panteón de Guadalupe, con el estómago hecho un nudo y las manos temblando ligeramente. El encargado le abrió la puerta como siempre, pero esta vez le dirigió una mirada extraña. Una mirada que parecía decir que sabía algo que Arturo no sabía. Antes de que pudiera preguntarle algo, el viejo cerró la puerta detrás de él y se fue, dejándolo solo con sus pensamientos y sus miedos. Arturo caminó lentamente hacia la sección antigua del cementerio, con el farol en una mano y su caja de herramientas en la otra. Cada paso le costaba más que el anterior. Era como si sus pies no quisieran llevarlo ahí, como si su cuerpo entero le suplicara que se diera la vuelta y saliera corriendo, pero no lo hizo. Llegó hasta el monumento a medio construir, encendió el farol y comenzó a trabajar. Esta vez decidió que no se distraería con ruidos ni sensaciones extrañas. Se concentraría en su trabajo y nada más. Levantó una de las columnas de mármol y comenzó a fijarla en su base. El trabajo era pesado, requería toda su fuerza y toda su atención. Eso era bueno. Mientras se mantuviera ocupado, su mente no tendría tiempo para imaginar cosas. Pasó 1 hora, luego 2. El trabajo avanzaba bien. Arturo comenzaba a sentirse más tranquilo. Quizás había exagerado. Quizás realmente todo había sido su imaginación. Estaba tan concentrado en ajustar una de las columnas que no se dio cuenta de que el aire había cambiado. Se había vuelto más frío, mucho más frío. Su aliento comenzó a formar nubes de vapor frente a su rostro, algo imposible considerando que era una noche cálida de verano. Y entonces lo sintió. Esa presencia. Pero esta vez era diferente. No era solo la sensación de ser observado, era algo más. Era como si algo estuviera parado justo detrás de él, tan cerca que casi podía sentir su respiración en la nuca. Arturo se quedó paralizado. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que no volteara, que no mirara, que siguiera trabajando y fingiera que no pasaba nada. Pero el miedo era tan grande que no podía moverse de todas formas. Sus manos comenzaron a temblar. El sudor corría por su espalda a pesar del frío. Y entonces escuchó algo que hizo que su sangre se congelara. Una voz áspera, como si viniera de una garganta que no había hablado en mucho tiempo. Una voz que susurraba su nombre. Arturo. Así de simple, así de terrible. Su propio nombre pronunciado por algo que no debería poder hablar. No supo de dónde sacó el valor, pero finalmente se dio la vuelta. Y lo que vio hizo que sus piernas casi cedieran bajo su peso. Ahí, parado entre las tumbas, apenas visible bajo la luz temblorosa del farol, había una figura de hombre, alta y delgada, vestida con ropa antigua que parecía podrida y deshilachada. Su rostro estaba en sombras,
pero sus ojos brillaban con una luz que no era natural, una luz fría y muerta, como la luz de la luna reflejada en agua estancada. La figura no se movía, simplemente estaba ahí, observándolo con esos ojos terribles. Arturo quiso gritar, pero no pudo. Quiso correr, pero sus piernas no le respondían. Solo pudo quedarse ahí, paralizado por el terror, mirando a esa cosa que lo miraba de vuelta. Los segundos se arrastraban como horas, y entonces la figura habló de nuevo. «No deberías estar aquí». La voz resonó en la noche como el eco en una cueva profunda. «Este lugar no es para los vivos». Arturo intentó responder, intentó decir algo, cualquier cosa, pero su garganta estaba cerrada. No podía emitir ni un sonido. La figura comenzó a moverse. No caminaba exactamente. Era más bien como si se deslizara sobre el suelo, sin hacer ningún ruido, sin disturbar ni una hoja seca. Se acercaba lentamente, y con cada centímetro que avanzaba, el frío se hacía más intenso. Arturo podía ver ahora más detalles. La ropa del espectro estaba manchada de tierra y algo más oscuro. Sus manos eran largas y huesudas, con las uñas rotas y negras. Y su rostro, cuando la luz del farol finalmente lo alcanzó, era una pesadilla hecha realidad. Era un rostro que había conocido la tierra durante mucho tiempo. Un rostro que no debería estar en ningún cuerpo que pudiera moverse. «Vete», dijo la voz ahora con más fuerza, con más urgencia. «Vete antes de que sea demasiado tarde». Esas palabras fueron lo que finalmente rompió la parálisis de Arturo. Sin pensarlo, sin agarrar sus herramientas ni el farol, echó a correr. Corrió como nunca había corrido en su vida, tropezando con lápidas, esquivando cruces, con el corazón a punto de estallar en su pecho y los pulmones ardiendo. Detrás de él podía escuchar algo. Pasos. Los mismos pasos lentos y pesados que había oído antes, pero ahora venían más rápido, mucho más rápido, y se acercaban. No se atrevió a mirar atrás. No quería ver qué tan cerca estaba esa cosa de alcanzarlo. Solo siguió corriendo, rogando llegar a la puerta del cementerio antes de que fuera demasiado tarde. Los árboles y las tumbas pasaban como sombras borrosas a su alrededor. Todo era oscuridad y terror. Finalmente vio la puerta. Estaba cerca, tan cerca. Sacó la llave mientras corría, con las manos temblando tan violentamente que casi la deja caer. Los pasos detrás de él estaban cada vez más cerca. Podía sentir el frío a sus espaldas, como si el aliento helado de la muerte le rozara el cuello. Llegó a la puerta y metió la llave en la cerradura. No entraba. Sus manos temblaban demasiado. Lo intentó de nuevo, y de nuevo. Finalmente, cuando estaba seguro de que sentiría esas manos huesudas sobre sus hombros en cualquier momento, la llave giró, abrió la puerta de un tirón, salió y la cerró detrás de él con tanta fuerza que el metal resonó en la noche. Se quedó ahí, apoyado contra la puerta, jadeando, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, sin que pudiera controlarlas. Pero entonces escuchó algo del otro lado de la puerta. Un golpe, suave pero firme, como si alguien llamara para que le abrieran. Y luego esa voz de nuevo, amortiguada por el metal pero perfectamente audible. «Siempre vuelven, Arturo. Todos vuelven». Esas palabras lo persiguieron mientras corría por las calles vacías de Aguascalientes, sin rumbo, sin pensar, solo alejándose lo más posible de ese lugar maldito. Cuando finalmente llegó a su casa, era casi el amanecer. Su esposa se despertó asustada al verlo entrar en ese estado. Estaba pálido, temblando, con la mirada perdida. Le preguntó qué había pasado, pero él no respondió. No podía. ¿Cómo explicar lo que había visto? ¿Cómo poner en palabras algo que desafiaba toda lógica y razón? Simplemente se dejó caer en una silla y se quedó ahí, mirando la pared, con los ojos muy abiertos. Al día siguiente no fue al cementerio, ni al siguiente, ni al otro. Don Jacinto vino a buscarlo, furioso porque había abandonado el trabajo sin terminar. Le exigió explicaciones. Le dijo que le descontaría el dinero por incumplimiento de contrato. Arturo lo escuchó sin decir nada. El dinero ya no importaba. Nada importaba.
Don Jacinto, viendo que no obtendría respuesta, se fue dando un portazo. Consiguió a otro trabajador para terminar el monumento. Un hombre joven y fuerte que aceptó trabajar de noche sin hacer preguntas. Ese hombre duró 3 noches antes de renunciar. Llegó a la casa de don Jacinto con la misma mirada perdida que tenía Arturo. Lo mismo pasó con el siguiente trabajador. Y con el siguiente. Nadie podía terminar ese monumento. Finalmente, don Jacinto contrató a un grupo de trabajadores para que hicieran la obra durante el día, con luz del sol. El monumento se terminó, pero ninguno de los hombres que trabajaron ahí hablaba de lo que había sentido. Todos compartían la misma expresión cuando mencionaban ese lugar, una expresión de miedo puro. Arturo nunca volvió a ser el mismo. Dejó de trabajar en la construcción, dejó de trabajar en general. Se quedaba en casa, mirando por la ventana, como esperando ver algo. Su esposa intentó ayudarlo. Lo llevó con médicos, con el sacerdote de la parroquia, con curanderos. Nada funcionó. Arturo estaba atrapado en ese momento, en esa noche cuando había visto algo que no debería existir. Su familia comenzó a pasar hambre de nuevo. Su esposa tuvo que buscar trabajo limpiando casas. Los niños dejaron de sonreír al ver a su padre convertido en una sombra de lo que había sido. Los vecinos comenzaron a hablar. Decían que Arturo se había vuelto loco, que el trabajo nocturno en el cementerio le había dañado la cabeza. Algunos decían que había visto algo que no debía ver. Otros simplemente se encogían de hombros y susurraban oraciones al pasar frente a su casa. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Algo terrible le había pasado a Arturo en el Panteón de Guadalupe. Algo que le había robado no solo su cordura, sino su voluntad de vivir. Con el tiempo, Arturo comenzó a tener pesadillas. Todas las noches despertaba gritando, cubierto de sudor frío, diciendo que lo había visto de nuevo. Que el espectro estaba en su habitación, parado junto a su cama, mirándolo con esos ojos muertos. Su esposa intentaba calmarlo. Le decía que solo eran sueños, pero Arturo sabía la verdad. No eran sueños, eran visitas. La cosa del cementerio no lo había dejado ir. Nunca lo dejaría ir. Una noche, varios meses después de aquella experiencia terrible, Arturo desapareció. Su esposa se despertó y encontró la cama vacía. Buscó por toda la casa, pero él no estaba. Salió a la calle, preguntó a los vecinos, pero nadie lo había visto. Fue entonces cuando un miedo horrible se apoderó de ella. Sabía dónde había ido. Sabía dónde tenía que ir. Corrió hasta el Panteón de Guadalupe con el corazón en la garganta y las lágrimas nublando su visión. La puerta estaba abierta. No había señales del encargado. Entró corriendo, llamando su nombre, pero solo el silencio le respondía. Siguió el camino que recordaba que él le había descrito, hacia la sección antigua donde había trabajado, y ahí lo encontró. Parado frente al monumento que nunca terminó de construir, completamente inmóvil mirando hacia la oscuridad entre las tumbas. Ella corrió hacia él, lo tomó del brazo, lo llamó, lo sacudió, pero Arturo no respondía. Sus ojos estaban fijos en algo que solo él podía ver, y en sus labios se dibujaba una sonrisa terrible y vacía. Siempre vuelven, susurró con una voz que no parecía la suya. Él me lo dijo, todos vuelven. Su esposa intentó arrastrarlo fuera del cementerio, pero él se resistió con una fuerza que no parecía natural. Finalmente tuvo que pedir ayuda. Vinieron vecinos, familiares, incluso la policía. Entre varios hombres lograron sacar a Arturo de ese lugar, pero una parte de él se había quedado ahí. La parte más importante, su alma, su esencia, lo que lo hacía ser quien era. Los años pasaron. Arturo vivió, si a eso se le puede llamar vivir. Se movía, comía cuando le daban de comer, dormía cuando lo acostaban, pero sus ojos permanecían vacíos. Nunca volvió a hablar más allá de susurros incoherentes. Nunca volvió a sonreír de verdad. Nunca volvió a ser el padre que sus hijos recordaban ni el esposo que su mujer había amado. Se había convertido en un cascarón vacío. Una advertencia viviente de lo que pasa cuando uno ve cosas que no debería ver.
Su esposa, con el corazón roto pero decidida a seguir adelante, continuó trabajando para mantener a la familia. Los niños crecieron sin padre, con solo el recuerdo de un hombre que una vez fue fuerte y valiente, y cada noche, antes de dormir, ella miraba a Arturo sentado junto a la ventana, mirando hacia la dirección donde estaba el Panteón de Guadalupe, y se preguntaba qué habría visto ahí en la oscuridad que le había arrebatado todo lo que era. El Panteón de Guadalupe sigue ahí hasta el día de hoy. El monumento que don Jacinto mandó construir se alza imponente en la sección antigua, visible desde cualquier punto del cementerio. Pero hay algo extraño en ese lugar. Nadie va ahí si puede evitarlo. Los visitantes del cementerio sienten algo cuando se acercan a esa zona. Un frío que no debería estar ahí. Una sensación de ser observados. Y en las noches, cuando el cementerio está cerrado y las calles de Aguascalientes duermen, quienes viven cerca dicen que a veces se puede ver una luz tenue moviéndose entre las tumbas de esa sección antigua. Una luz que se mueve como si alguien caminara con un farol. Y dicen que si uno escucha con atención, puede oír pasos lentos y pesados, y una voz que susurra en la oscuridad, llamando nombres de personas vivas. El encargado del cementerio nunca volvió a permitir que nadie trabajara ahí de noche. Cuando le preguntaron por qué, solo dijo que había cosas en ese lugar que era mejor dejar en paz. Que los muertos merecen su descanso, pero a veces, algunos de ellos no descansan. Algunos de ellos caminan, algunos de ellos esperan, y cuando alguien se atreve a perturbarlos cobran su precio. Un precio que no se paga con dinero sino con algo mucho más valioso. Con la cordura, con la paz, con la vida misma. Arturo pasó el resto de sus días en esa silla junto a la ventana, mirando hacia el cementerio, esperando algo que solo él podía entender. Y cuando finalmente su corazón dejó de latir, años después, su rostro mantenía esa misma expresión, esa mezcla de terror y resignación, como si supiera que su final no sería el final en absoluto, como si supiera que ahora, después de la muerte, finalmente tendría que regresar a ese lugar, para siempre, porque esa es la verdad sobre el Panteón de Guadalupe, que quien ve al espectro que camina entre sus tumbas, queda marcado para siempre. En vida, son solo sombras de lo que fueron, y en la muerte, están condenados a unirse a esa procesión silenciosa de almas perdidas que vagan por la sección antigua, esperando, buscando, llamando a otros para que compartan su destino. No hay escape, no hay salvación, solo la certeza de que tarde o temprano, todos los que fueron tocados por esa presencia volverán, y cuando lo hagan, se unirán al espectro para caminar eternamente entre las tumbas, bajo la luz fría de la luna, en un lugar donde la frontera entre la vida y la muerte se ha borrado hace mucho tiempo. Y si alguna noche te encuentras cerca del Panteón de Guadalupe, y escuchas pasos en la oscuridad, y una voz que susurra tu nombre, no voltees, no mires, solo aléjate lo más rápido que puedas. Porque si ves esos ojos brillando en la oscuridad, si ves esa figura que no debería existir, ya será demasiado tarde. Quedarás marcado como quedó Arturo, y pasarás el resto de tus días sabiendo que cuando llegue tu hora, no encontrarás paz, solo encontrarás esos pasos eternos en la oscuridad, y esa voz que nunca deja de llamar, y esa condena sin fin que espera a todos los que se atreven a perturbar el sueño de los que ya no descansan. Continuamos. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que uno ve y que la mente se niega a aceptar porque rompen todo lo que creemos saber sobre la realidad. Durante años he tratado de convencerme de que lo que viví fue producto del cansancio, de las largas jornadas sin dormir, de la presión del trabajo, pero no puedo engañarme más. Lo que vi aquella noche en Aguascalientes fue real, tan real como el aire que respiro ahora mientras escribo esto. Me llamo Ángel. Nací y crecí en Calvillo, Aguascalientes, un pueblo tranquilo conocido por sus guayabas donde todos se conocen. Siempre quise ayudar a la gente, así que cuando terminé mis estudios me metí a trabajar como paramédico. En marzo de 2018 me transfirieron a una base en la capital del estado.
Era un cambio grande para mí, pasar de mi pueblo a la ciudad, pero estaba emocionado por la oportunidad. La base quedaba en una zona antigua de Aguascalientes, cerca del barrio de San Marcos. El edificio era viejo pero funcional, y mis compañeros parecían buena gente. Desde el primer día me asignaron turnos nocturnos. No me importaba. Siempre fui de dormir poco y la noche me gustaba. Tenía algo de paz que el día no ofrecía, pero había algo raro en esa base, algo que no podía identificar al principio. Los paramédicos con más años de servicio tenían una forma extraña de comportarse cuando se acercaba la madrugada. Evitaban mirar por las ventanas que daban al poniente. Hablaban en voz baja. Y cuando el reloj marcaba las 2:30 de la mañana, el ambiente se ponía tenso, como si todos estuvieran esperando que algo malo pasara. La primera semana traté de integrarme. Hacía preguntas, buscaba hacer amistad, las cosas normales cuando llegas a un lugar nuevo. Pero cada vez que preguntaba sobre la zona o sobre por qué todos se ponían nerviosos en la madrugada, cambiaban de tema o me daban respuestas vagas, hasta que conocí a don Memo, un paramédico de casi 60 años que llevaba trabajando ahí desde los años 90. Una noche, mientras tomábamos café en la cocina de la base, don Memo me miró con esos ojos cansados que solo tienen las personas que han visto demasiado. «Mira, muchacho», me dijo, «tú pareces buen chavo y no quiero que te agarre desprevenido. Aquí hay cosas que es mejor no buscar, pero como eres nuevo y sé que la curiosidad te va a poder, mejor te cuento para que te andes con cuidado». Me senté frente a él, sintiendo que algo importante estaba por venir. Don Memo dio un sorbo largo a su café y suspiró antes de hablar. «¿Ves ese edificio allá enfrente?», señaló hacia la ventana que daba al poniente. Yo miré y vi una construcción de 3 pisos, con las ventanas tapiadas y la fachada llena de grietas. Parecía abandonada desde hacía décadas. «Esa era una clínica», continuó don Memo. «La Clínica Santa Rosa. Funcionó desde los años 50 hasta 1999. Era un lugar normal, nada del otro mundo, hasta que pasó lo de aquella noche». «¿Qué pasó?», pregunté sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Don Memo bajó la voz aún más. «En noviembre del 99 hubo un incendio. Nunca supieron bien cómo empezó, algunos dicen que fue un cortocircuito, otros que fue provocado. El caso es que el fuego se extendió rapidísimo por el segundo piso, que era donde estaban los pacientes internados. La gente no pudo salir a tiempo. Quedaron atrapados. Tragué saliva. ¿Cuánta gente?». Don Memo negó con la cabeza. «No se sabe el número exacto. Dicen que fueron como 20, pero nunca encontraron todos los restos. El gobierno clausuró la clínica al día siguiente y desde entonces nadie ha entrado ahí. Bueno, nadie con 2 dedos de frente». «¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?», pregunté. El viejo paramédico me miró fijamente. «A veces, en la madrugada, entre las 2 y las 4 de la mañana, se ven luces en ese edificio. Luces que se mueven de ventana en ventana, como si alguien caminara por los pasillos con una lámpara. Y se escuchan cosas, Ángel. Gritos, llantos, golpes en las paredes. Varios compañeros han ido a investigar a lo largo de los años. Algunos volvieron asustados, jurando que nunca regresarían. Otros simplemente pidieron su cambio y se fueron de Aguascalientes sin dar explicaciones». Sentí un nudo en el estómago. «¿Y tú has visto algo?». Don Memo asintió lentamente. «Una vez. Hace como 10 años. Vi las luces y escuché los gritos. Pero yo no soy tonto, muchacho. Yo me quedé aquí, bien lejos. Hay cosas que es mejor dejar en paz». Esa conversación se me quedó grabada. Durante las siguientes semanas traté de no pensar en ello, de concentrarme en mi trabajo. Pero era imposible. Cada vez que estaba en la base durante la madrugada, mis ojos se iban hacia ese edificio abandonado. La mayoría de las noches todo estaba oscuro y quieto. Pero había noches, especialmente cuando hacía frío y el viento soplaba fuerte, en las que juraba ver sombras moviéndose detrás de las ventanas tapiadas. Mis compañeros notaron mi interés. «Déjalo, Ángel», me decía Lupita, otra paramédico que trabajaba en mi turno. «No te metas con eso, no vale la pena, pero la curiosidad es una cosa peligrosa». Mientras más me decían que no mirara, más miraba. Empecé a llevar un pequeño registro mental,
Las luces aparecían principalmente los martes y viernes, siempre entre las 2:30 y las 4 de la mañana. Y había un patrón. Empezaban en el primer piso y subían lentamente hacia el tercero, como si alguien estuviera haciendo rondas. Pasó un mes desde que llegué a Aguascalientes. Era un viernes de abril, una de esas noches frescas típicas del estado donde el viento baja del Cerro del Muerto y se cuela por cada rendija. Estaba en la base con Ricardo, un compañero joven como yo que también era nuevo. Eran las 2 de la mañana y todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Ricardo estaba revisando el equipo de la ambulancia cuando lo vi. Las luces aparecieron en el primer piso de la clínica abandonada, moviéndose lentamente de izquierda a derecha. Una luz tenue, amarillenta, como la de una vela o una lámpara vieja. Me acerqué a la ventana sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. ¿Qué ves?, preguntó Ricardo detrás de mí. Mira allá. Señalé hacia la clínica. Ricardo se acercó y los dos nos quedamos viendo cómo la luz subía al segundo piso. Había algo hipnótico en ese movimiento, algo que te jalaba la atención y no te dejaba apartar la mirada. Deberíamos ir a ver, dije sin pensar. Ricardo me miró como si me hubiera vuelto loco. ¿Estás demente? Don Memo nos dijo que no nos acercáramos a ese lugar. Pero, ¿y si hay alguien ahí? ¿Y si es una persona que necesita ayuda? Argumenté, aunque en el fondo sabía que estaba buscando excusas. La verdad era que necesitaba saber. Necesitaba entender qué estaba pasando en ese edificio. Ricardo dudó. Podía ver el conflicto en su cara, el miedo peleando contra la curiosidad y el sentido del deber. Finalmente suspiró. Está bien. Pero si vemos algo raro nos regresamos inmediatamente. ¿De acuerdo? Asentí aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Tomamos nuestras linternas y un radio portátil. Le avisamos a la central que íbamos a revisar un reporte en la zona, sin mencionar exactamente dónde. Salimos de la base y cruzamos la calle desierta. A esa hora Aguascalientes estaba completamente muerta, sin un alma en las calles. Solo el sonido del viento y nuestros pasos sobre el pavimento. La entrada principal de la clínica estaba bloqueada con tablas clavadas y cadenas oxidadas. Había letreros viejos que decían «Prohibido el paso» y «Propiedad del gobierno», pero la pintura estaba tan desgastada que apenas se podía leer. Rodeamos el edificio buscando otra entrada. En la parte trasera encontramos una ventana rota en el primer piso, lo suficientemente grande para que pudiéramos pasar. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó Ricardo una última vez. Ya estamos aquí, respondí, y me metí por la ventana antes de que pudiera cambiar de opinión. El interior estaba completamente oscuro. Encendimos nuestras linternas y los haces de luz revelaron un pasillo largo lleno de escombros. Las paredes estaban negras, quemadas, y el olor era horrible. Una mezcla de humedad, moho y algo más. Algo que no podía identificar pero que me revolvía el estómago. El piso crujía bajo nuestros pies y había vidrios rotos por todos lados. Caminamos despacio, alumbrando a nuestro alrededor. Había puertas abiertas a ambos lados del pasillo. Algunas daban a consultorios pequeños con escritorios volcados y archiveros destruidos. Otras a cuartos que no podía identificar porque estaban demasiado quemados. Los marcos de las puertas estaban retorcidos por el calor del fuego que había consumido este lugar tantos años atrás. ¿Escuchaste eso?, susurró Ricardo de repente. Me detuve y presté atención. Al principio no oí nada, solo el viento golpeando contra las ventanas tapiadas. Pero entonces lo escuché. Un sonido muy leve, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso de arriba. Se detuvo y luego volvió a empezar, lento y constante. Puede ser el viento, dije, aunque no sonaba convencido ni yo mismo. Avanzamos hacia las escaleras. Los escalones estaban cubiertos de polvo y basura. Subimos con cuidado, probando cada escalón antes de poner nuestro peso completo. Las escaleras gemían y se quejaban, como si protestaran por nuestra presencia. Al llegar al segundo piso, el ambiente cambió por completo. Hacía frío, un frío que no era normal, que te calaba hasta los huesos. Mi aliento se volvió visible, formando pequeñas nubes de vapor cada vez que exhalaba.
Ricardo también lo notó porque se abrazó a sí mismo, tratando de conservar el calor. «Esto no está bien», murmuró. «Hace demasiado frío». El segundo piso era diferente al primero. Aquí el fuego había sido más intenso. Las paredes estaban completamente carbonizadas y el techo tenía agujeros por donde se podía ver el tercer piso. Había camillas volcadas y sillas de ruedas derretidas. Y algo más. Marcas en las paredes. Arañazos profundos, como si alguien hubiera tratado de salir desesperadamente. Alumbramos por el pasillo principal y vimos que las luces que habíamos visto desde la base ya no estaban. Todo estaba oscuro y silencioso. Demasiado silencioso. Ese tipo de silencio que no es natural, que hace que tus oídos zumben tratando de captar cualquier sonido. «Quizá ya se fueron», dijo Ricardo. «Sea quien sea». Estaba a punto de responder cuando lo escuchamos. Un llanto. Claro, desgarrador, lleno de dolor. Venía del fondo del pasillo, de una de las habitaciones. El sonido me heló la sangre. No era un llanto normal. Era el llanto de alguien que ha perdido toda esperanza, que está sufriendo de una forma que no puedo ni empezar a describir. «Tenemos que irnos», dijo Ricardo con la voz temblorosa. «Ahora», pero yo no podía moverme. Mis pies estaban clavados al piso, porque junto con el llanto escuché otra cosa. Una voz. Una voz que susurraba mi nombre. «Ángel, Ángel, ven, ayúdame». «¿Cómo sabes mi nombre?», susurré, sintiendo cómo el pánico empezaba a apoderarse de mí. Ricardo me jaló del brazo. «Vámonos, eso no es una persona». Pero yo seguía sin poder moverme. La voz continuaba llamándome, cada vez más fuerte, más insistente. Y entonces la vi. Al final del pasillo, apenas visible en la oscuridad, había una figura. Una mujer vestida con una bata de hospital vieja y manchada. Estaba de espaldas a nosotros, completamente inmóvil. El llanto se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. La mujer empezó a girar lentamente hacia nosotros. Muy lentamente. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mi linterna temblaba en mi mano y el haz de luz bailaba por las paredes. «No te des vuelta», supliqué en mi mente. «Por favor, no te des vuelta». Pero lo hizo. Y cuando su rostro quedó iluminado por mi linterna, sentí que algo se rompía dentro de mí. No tenía ojos, solo cuencas vacías y negras. Su piel estaba quemada, agrietada, y su boca se abrió en un grito silencioso. Pero lo peor, lo que realmente me aterrorizó, fue que podía ver a través de ella. Era translúcida, como si estuviera hecha de humo, y entonces gritó. Pero no fue solo ella. Fueron todos. El edificio entero se llenó de gritos, docenas, tal vez cientos de voces gritando al mismo tiempo, gritos de dolor, de miedo, de desesperación. Las puertas a nuestro alrededor empezaron a abrirse y cerrarse solas, golpeando con tanta fuerza que las paredes temblaban. Las luces que habíamos visto desde la base se encendieron todas a la vez, pero no eran luces normales. Eran un resplandor rojizo, palpitante, como brasas ardiendo. «¡Corre!», gritó Ricardo, y esta vez mi cuerpo obedeció. Corrimos hacia las escaleras tropezando con los escombros. Detrás de nosotros los gritos se intensificaban. Podía escuchar pasos siguiéndonos, muchos pasos, como si una multitud completa nos persiguiera. Bajamos las escaleras de dos en dos, sin importarnos si se rompían bajo nuestro peso. Mi linterna se me cayó y la escuché hacerse pedazos abajo, pero no me detuve a recogerla. Llegamos al primer piso y corrimos hacia la ventana por donde habíamos entrado. Ricardo salió primero, y yo lo seguí, sintiendo como algo frío me rozaba el tobillo justo cuando pasaba. Caímos sobre el pavimento de la calle trasera, raspándonos las manos y las rodillas, pero sin detenernos. Seguimos corriendo hasta cruzar la calle y llegar a la base. Solo entonces nos detuvimos, jadeando, temblando, mirándonos sin poder creer lo que acabábamos de vivir. Cuando volteamos hacia la clínica, las luces rojas seguían encendidas en todas las ventanas. Y allí, en cada una de ellas, había figuras observándonos. Siluetas inmóviles de personas que miraban hacia nosotros. Nos quedamos ahí parados, sin poder movernos, hasta que las luces se apagaron una por una.
dejando el edificio en la oscuridad total. Al día siguiente ambos pedimos nuestro cambio. No dimos explicaciones, no importaba si nos creían o no. La central nos transfirió a otra base en Calvillo 2 semanas después. Ricardo renunció al mes siguiente y nunca más supe de él. Traté de volver a mi vida normal, pero las pesadillas nunca me dejaron. Cada noche veo esos ojos vacíos y escucho esos gritos.